Hola, bienvenidos otra vez al método de los triángulos, cómo aumentar el impacto en una actuación de ilusionismo. Y hoy es un día importante porque pasamos al tercer vértice de nuestro triángulo. Ya hemos hablado ampliamente del público, hemos hablado del mago y empezamos con nuestro tercer vértice, el programa. Si quieres descargarte el método completo, pues lo tienes en www.romanomagic.com, que es donde tengo todas mis ideas, todos mis inventos y todas las cosas mías de magia. Pero vamos a lo que vamos. Hoy, como decía, es un día importante porque comenzamos con el tercer vértice, que es el programa. Pero exactamente, ¿qué es eso del programa? El programa es lo que el público ve, vamos, tu actuación, por así decirlo, tu show. Y claro, aquí, como comprenderás, hay mucha tela que cortar. Pero claro, siguiendo con esto de la metodología de los triángulos, nos podemos preguntar, ¿y de qué depende el programa? ¿Cuáles son los factores que influyen en el programa? Pues básicamente tres. Ya te lo imaginabas, ¿verdad? Esto es porque empiezas a conocer cómo funciona esto del método de los triángulos. El programa depende de la presentación, la puesta en escena y los juegos que realizas, los efectos. Y hoy vamos con un tema de los de alto voltaje, porque empezamos con la presentación. Pero claro, la presentación también tiene su triángulo. Y hay tres factores que condicionan la presentación, que son el guión, que viene a ser lo que dices, la interpretación, que viene a ser cómo lo dices, y la unidad, que viene a ser por qué lo dices. Esto se pone interesante, ¿verdad? Si ya sabemos qué es lo que influye en la presentación, pues aplicando el método de los triángulos, ahora se trata de maximizar cada uno de ellos para que el impacto de la actuación sea el máximo posible. Y hoy comenzamos con el guión. El guión es fundamental para tu actuación. Y aquí hay dos opciones. Tenemos dos opciones. Una es aprender a hacer guiones y otra es que nos lo hagan. En cualquier caso, al menos hay que tener un cierto conocimiento de cómo hacer un guión. En este tema tan importante del guión, te recomiendo estudiar el libro de Armando de Miguel, que se llama El discurso del método. Y como él explica muy bien allí, dice, un buen guión de magia es aquel que potencia la magia. Es decir, tenemos que ser conscientes de la importancia del guión para potenciar la magia. El guión es lo que el público escucha de nosotros y por eso es fundamental. Es muy frecuente ver a magos que se van inventando sobre la marcha su guión y no son conscientes de que poco a poco se van metiendo en un jardín de difícil salida y que a veces rozan incluso el ridículo. Y luego cuando hablas con él te explica no, que él tiene una base y va improvisando según le da y luego se fuma un puro. Vamos, que... Pero es que hay que tener en cuenta una cosa. Para improvisar hay que saberse muy bien el guión. Es decir, uno puede improvisar cuando se sabe muy bien todo lo que tiene que hacer y lo tiene prácticamente automatizado. Y al tenerte automatizado, esto es lo que te hace poder hacer un corta y pega de tu guión y poder ir improvisando y regateando como tú quieras. Repito y perdona que me ponga pesado, pero es que esto es importante. Puede improvisar el que sabe muy bien el guión. Por cierto, hay una cosa que personalmente no me gusta nada y es lo que yo llamo la magia del procedimiento. Para mí no hay nada más tedioso que escuchar a un mago diciendo ahora coge una carta, pon la carta en la baraja, ahora voy a cortar, vamos a hacer 4 montones. Por favor, no me expliquen lo que ya veo, porque eso para el público es terriblemente aburrido. No digo que sea necesario decir al espectador, oye, coge una carta y colócalo por aquí, pero hombre, con cierta mesura. Pero volvamos al guión. Si se quiere hacer un guión, lo primero que tenemos que hacer es escribirlo. ¿Por qué? Porque cuando se pone en negro sobre blanco, lo que estamos diciendo nos daremos cuenta la cantidad de palabrería inútil y sin sentido que utilizamos. Por cierto, en esto de los guiones y como todo en la vida hay técnicas muy útiles y que son importantes
para aprender cómo hacer un guión, por lo menos tener base, ciertas nociones de ello. Vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, para comenzar y captar el interés de la audiencia, hay cosas que no suelen fallar. Primero, método que a mí me gusta, el método de la pregunta, es decir, comenzar con una pregunta. Por ejemplo, dices, vas a comenzar y dices, ¿sabes cuál es la fórmula de la felicidad? ¿Quieres saber una trampa para jugar al póker? Este tipo de preguntas siempre atrae mucho la atención del espectador y te da pie a comenzar tu guión de una manera bastante efectiva. Vamos con una segunda técnica, y es contar una historia. A los humanos nos encanta que nos cuenten historias. Y esto es debido a cómo hemos ido evolucionando. Que nos cuenten historias ha sido fundamental para nuestra evolución. Ha sido la manera que tenemos de aprender, mediante las historias. Porque lo de leer y escribir es de hace poco, y ya no te digo lo de la imprenta y lo del internet, que es de ahora mismo. Y eso está muy metido en nuestro cerebro. Por eso nos gustan tanto las historias. Por cierto, dentro de las historias hay una técnica que funciona muy bien, que es implicar al público en la historia. Es decir, que lo que cuente sea parte de sus vivencias. Me voy a explicar. El Club de la Comedia lo utiliza mucho, cuando empiezan contando un hecho común, como, no sé, yo no sé de esto, pero para abrir una Coca-Cola coges una chapa y cuando la chapa te salta al ojo, ¿qué pasa? Están hablando de cosas que hace todo el mundo cotidianamente, que es abrir una botella, va en el metro y le pasa no sé qué. Entonces implican al público en la historia. La combinación de las dos técnicas funciona muy bien, es decir, comenzar con una pregunta y además contar una historia no falla, atrae al público de una manera potente. Hay más técnicas, como por ejemplo la técnica del McGuffey, que la explica fenomenal Armando de Miguel en su libro, que te lo vuelvo a recomendar, y que básicamente esta técnica consiste en utilizar un objeto, por ejemplo, que atraiga mucho la atención, aunque luego al final no tenga nada que ver con lo que sucede. Hay otra técnica, que es comenzar con una promesa importante. Pero una cosa, si comienzas con una promesa, luego tienes que cumplirla, ¿eh? No tienes que desilusionar a tu público. Otro truco narrativo es introducir diálogos en la historia. Con eso consigues que no se haga tan pesada a veces en momentos que es necesario hacerla un poquito más densa. Los diálogos además son momentos muy buenos para meter humor en la charla. Y por último, hay que finalizar la historia. Y normalmente una manera eficaz es terminarla con una sentencia, con una frase que has ido repitiendo, con una pregunta poderosa, cerrando el círculo de la historia. Es decir, hay muchos sistemas para cerrar lo que es la charla. Como verás, esto del guión es todo un mundo y hay un montón de elementos y de trucos que conviene conocer. Y porque es importante tener un buen guión para aumentar el impacto de nuestras actuaciones. Es fundamental. Hay magos cuya magia se fundamenta en el guión y gran parte de su éxito ha sido debido a esas maravillas de guiones que tenían. Por ejemplo, ¿te suena un tal René Lavand? Si queréis continuar con el método de los triángulos, pues podéis suscribiros y así capítulo a capítulo, poco a poco, podemos ir viendo todos los factores que hacen aumentar el impacto en una actuación de ilusionismo. El juego que viene a continuación le tengo un especial cariño. Lo empecé a realizar allá a finales de los 90 y lo hacía en mis actuaciones de magia de cerca en restaurantes y la verdad es que el impacto siempre era brutal. Actualmente lo hago también en mi espectáculo impresionante, la Sala Houdini, que por cierto será un placer veros por allí. Y sinceramente son de esos juegos que se nota, se masca la magia en el ambiente cuando lo realizas. ¿Alguna vez habéis tenido un vecino raro, un poco extraño? Sí, ¿no? Yo cuando era pequeño tuve un vecino increíble. Era un tipo muy alto, muy elegante, vestía muy bien, fumaba en pipa, a todo el mundo llamaba de usted.
Vamos, que parecía un notario, pero no, era pintor. Y tenía arriba una buhardilla, un estudio, y le gustaba verme jugar con las cartas. Y un día me dijo lo siguiente: Antonio, ¿quiere usted saber un secreto? Dijo, ¿un secreto? Claro, si soy un mago, un secreto. Yo no dibujo cuadros, ni pinto retratos. Yo dibujo pensamiento, porque la esencia de todas las cosas es un pensamiento. Y si alguna vez esa baraja que tanto le gusta le hace artista, querrá dibujar con ella un pensamiento. Yo no le entendí, era pequeño. Pero con el tiempo creo haber comprendido aquel pintor de almas del que nunca más supe, y en su honor voy a intentar dibujar un pensamiento. ¿No te importa ayudarme? Mira, tengo aquí un post-it y un boli. Y voy a dibujar tu mente, tu mente. Ya te tengo más o menos así. Perfecto, tu mente. ¿Estás contento? Le pongo burbujitas, burbujitas. Ahora sí, muy contento. Quiero que pienses una carta de la baraja francesa. Picas, corazones, trébol, diamantes, ¿vale? Y la dibujas aquí, en el interior de tu mente. ¿De acuerdo? La dibujas. Y cuando termines, coges el post-it, lo coges, lo arrugas en tu mano y cierras la libreta. Perfecto, muy bien, gracias. El bolígrafo, que es importante, es que al fin y al cabo un boli es un boli. Mirad, tengo aquí una baraja, pero es una baraja un poco especial porque es de cartas blancas, ¿Has visto alguna vez una baraja de cartas blancas? Blancas. Porque este hombre decía que para dibujar un pensamiento se necesita buscar un lienzo blanco. Blanco por aquí y blanco por acá. ¿Tienes tu pensamiento? ¿Estás preparado? ¿Seguro? Atención. ¿Dónde lo tienes ahí? Mira. Aquí. Un pensamiento. ¿Qué carta has pensado? 5 de corazones. Pues efectivamente aquí está el 5 de corazones. Absolutamente impresionante. Muchas gracias. Qué importante es tener una herramienta que nos permita obtener información, ¿verdad? Existen varios gimmicks en el mundo de la magia que te permiten esto, pero yo el que utilizo aquí es el impostible, que lo desarrollé hace ya tiempo y que lo tenéis en mi página web donde tengo todos mis inventos. Este gimmick, el impostible, le da una vuelta de tuerca a los sistemas clásicos, ya que te permite obtener la información en un lugar totalmente insospechado. Si queréis seguir con el método de los triángulos, pues nada, os suscribís. O si lo queréis descargar completo, lo tenéis en mi página web. Y por cierto, será un placer veros por la sala Houdini, donde tengo 3 espectáculos: impresionante, increíble y alucinante. Una sala fantástica para ver y disfrutar de la magia, donde también doy clases en la Escuela de Magia Houdini. Si queréis más información sobre las clases, pues me ponéis un mensaje o llamáis a la sala Houdini, donde tomarán nota. No, si lo importante es que se rían, mira cómo se ríen. No, si mira, si la cuestión es que se parten de la risa, pero vamos a ver, bonito. Si está muy bien que se partan de la risa, pero no eres mago, sí, pues entonces que se partan de la risa, pero haz magia también, si eres tan amable, porque en verdad es un engaño que te estás haciendo tú, un autoengaño, que se ríen, pero a lo mejor se ríen de tu magia también. O sea, es que no es lo importante que se rían, lo importante es la magia. A ver, lo importante es la magia. Si se ríen, fenomenal, pero que tú sepas por qué se ríen. O sea, que
ojo con lo de, no, pero si lo importante es que se rían, pues dedícate a cómico, vete al club de la comedia, pero, pero vamos, yo creo que sí, que es importante que la gente se divierta, pero también en esto de la magia hay cosas más importantes.